Buenos días, señor presidente y miembros de la Junta Nacional de Justicia. El día de hoy se tiene programada a las 10 horas la entrevista informativa del señor Augusto Ruiz Díaz Farfán, previo al acto de votación en el marco de la convocatoria número 003-2021-SN/JNJ. Señor Augusto Ruiz Díaz Farfán. Y es bueno destacar que esta reunión tiene carácter informativo, porque como a usted le consta, usted ya fue entrevistado, usted ya tiene nota en dicha entrevista, pues en su oportunidad, y estamos aquí reunidos por un mandato judicial que obligó a la Junta a que se le agregue una bonificación de ley y además que se culminen las otras etapas, vale decir, el acto de la votación, que la Junta anterior no la llegó a pronunciar. Y el Pleno de esta Junta ha considerado que es conveniente y es necesario que antes de votar por una persona en uno u otro sentido, hay que conocer a la persona. Por eso está usted acá, para conversar, para absorber las interrogantes de los miembros del Pleno, y así poder conocer mejor sus competencias, sus habilidades, su compromiso con la justicia, y su vocación pues para el servicio de justicia a la ciudadanía. Así que voy a dar primero la palabra a la señora vicepresidenta, después al señor miembro doctor Tábara, luego al señor de la Puente, al señor Cerco y finalmente yo. Adelante. Previo cordial saludo, señor Augusto Ruiz Díaz Farfán. Quisiera preguntarle cuál fue, ya hemos leído la sentencia por la cual se está ordenando se le adicione un porcentaje, ¿no?, a su promedio que obtuvo en la convocatoria. ¿Cuál fue el fondo del asunto? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes que todo, señor presidente, buenos días, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Mi nombre es Augusto Ruiz Díaz Farfán, soy juez superior, titular, soy juez de carrera, tengo 32 años de servicios en la institución. El año 2021, en la convocatoria 03-2021, convocada por la Junta Nacional de Justicia, postulé para el cargo de juez supremo titular. Tenía el tiempo como juez superior titular y me presenté digamos, cumpliendo los requisitos establecidos en las bases del concurso. Tengo a su vez, como lo hice presente en la entrevista que me hizo la anterior Junta, el año 2022, que tengo la condición de profesional oficial de reserva del Ejército. En ese momento tenía el grado de teniente, hoy tengo el grado de capitán, ¿no? Profesional oficial de reserva. O sea, ascendí en el grado inmediato superior. Perdón, ¿desde qué fecha ostentaba ese grado? El grado lo ostentaba del 2018. Ya. 2018. Justo estaba como representante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en representación de los jueces superiores del Perú, un periodo del 2015 al 2019. Hicimos ese curso de formación de acuerdo a la ley 31342 que regula el régimen legal de los profesionales oficiales de reserva. ¿Qué tiempo duró ese curso? 8 meses duró el curso y antes de los resultados finales, solicité que la Junta me conceda ese beneficio del 10% que establece la ley del servicio militar para los licenciados que son acuartelados y no acuartelados, y también que era extensivo a los profesionales oficiales de reserva porque yo solicité previamente un informe legal. Con ese informe legal es que solicité a la Junta, antes de los resultados finales, me conceda ese beneficio. El beneficio fue denegado, se interpuso una reconsideración, agoté la vía administrativa previa
e interpuse un proceso de amparo. Ya en ese momento estaba en Trujillo. Entonces interpuse el proceso de amparo que data desde el año 2022. Y el juez determinó que correspondía otorgarme ese beneficio. Hizo una interpretación sistemática de las normas del servicio militar, de la ley del profesional de reserva, de la ley de movilización, y estableció finalmente que sí correspondía. La Junta interpuso su recurso de apelación, se confirmó en segunda instancia, es cosa juzgada conforme al artículo 15 del Código Procesal Constitucional, y después ha venido, digamos, los actos propios de la ejecución de una sentencia constitucional con la calidad de cosa juzgada. Paralelo a eso, el año 2023, como quiera que las plazas iniciales fueron 6, digamos, las plazas ordinarias del concurso, pero existían 4 plazas en reserva, digamos que no habían sido convocadas, pero que estaban pendientes de ser cubiertas de la Corte Suprema. Solicité una medida cautelar de reserva de plaza en el momento que ésta se produzca hasta que se resuelva el proceso principal. Fue concedida la medida. Sin embargo, en ese momento, cuando se concedió la medida, lamentablemente, pues estamos, y esa es una autocrítica, yo soy juez, hay ciertas demoras, inclusive con las medidas cautelares y los procesos constitucionales, y la resolución que concede la medida cautelar se expide cuando ya no habían plazas. Una pregunta adicional en ese aspecto. Ha indicado que cuando hizo su reclamo constitucional fue para que le reconocieran el grado de teniente, pero que ahora es capitán. ¿Cuál fue el trámite para pasar de un grado a otro? La ley 31342 establece, la ley del profesional oficial de reserva establece que luego del curso de formación para el profesional oficial de reserva se otorga el grado de teniente o teniente primero, dependiendo del arma. Entiendo que las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, es el que tiene diseñado este tipo de programa. Me refiero a cómo ha pasado ahora a ser capitán, como indicó anteriormente. Por eso, el grado de oficial, de teniente, son 4 años en el servicio y luego se asciende en el Ejército. El trámite, el proceso de ascenso, es un proceso que también lo diseña la Comandancia General del Ejército en coordinación con la Jefatura de Reemplazos y Reservas del Ejército, porque el profesional oficial de reserva es un profesional que tiene una condición militar, que está vinculado al Ejército de manera de honorem, voluntaria, y que el propósito es mantener, fortalecer la relación de la población civil con el Ejército y cubrir algunas necesidades de un ejército, de una fuerza armada que de una u otra manera necesita profesionales de diferentes especialidades. Yo le doy un ejemplo. Hoy día se están construyendo puentes por parte del Ejército y tenemos profesionales oficiales de reserva que son ingenieros. Y hoy día están de manera de honorem, voluntaria, participando en la verificación de si se está haciendo correctamente, si está de acuerdo al proyecto. Esa es la participación del profesional oficial de reserva de acuerdo a su especialidad. El ascenso de teniente a capitán, ¿es a su solicitud expresa o porque hay una convocatoria? Hay una convocatoria. Ya, eso quería que me explique. Sí, hay una convocatoria. No todos ascienden. Hay una lista de ascenso, hay una evaluación de también la trayectoria militar de reserva. Obviamente no somos oficiales activos, somos profesionales oficiales de reserva y por eso tenemos una ley especial, ¿no? Doctor Ruiz Díaz, en cuanto a su especialidad, ¿cuál es como juez superior? Yo tengo la especialidad como juez superior en el Poder Judicial, ¿no? En el Poder Judicial. ¿Civil o civil comercial? Con su especialidad en comercial. Fíjese, a ver. En Trujillo, en donde yo me he desempeñado,
El juez superior es un juez mixto en realidad. No tenemos título cuando la Junta Nacional o el Consejo en su día nos da el título de jueces superiores. No dice civil, penal, constitucional. Pero a diferencia de Lima, por ejemplo, en el que sí hay jueces comerciales, jueces constitucionales, en Trujillo el juez superior no tiene específicamente una especialidad civil, comercial, ¿no? Nosotros vemos de todo, vemos civil, comercial, constitucional. Lo que equivale a ser un juez familia. mixto. Pareciera un juez mixto en la práctica. Exacto, con otro nivel superior. Ya, a diferencia de los jueces especializados, en donde ahí sí tienen el título de jueces penales, jueces civiles, jueces, bueno, no hay constitucional, jueces laborales. Bueno, no le voy a preguntar acerca de que si tiene denuncias o quejas, porque cada vez que un juez resuelve, siempre es pasible porque no se le puede dar el gusto a ambas partes, ¿no? De eso. ¿Alguna medida vigente registra? No, ninguna. Eso sería todo, presidente. Gracias. Gracias, doctora. Buenos días, doctor Tábara. Gracias. Veo que usted es doctor en Derecho. ¿Podría hacernos un comentario a su tesis de doctorado? ¿Cómo no? Breve, ¿no? ¿Cómo no? La tesis de doctorado, yo realicé el doctorado en la Universidad Privada Antenor Orrego, ¿no? Digamos que el estado de la cuestión en ese momento, estamos hablando del 2010, o sea, hace 15 años, era un tribunal constitucional muy proactivo con el establecimiento de precedentes vinculantes y de acuñar una serie de figuras novedosas en el sistema constitucional peruano. Por ejemplo, el estado de cosas inconstitucional, la autonomía procesal, el amparo contra amparo, el amparo contra las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, el amparo contra las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, reguló el tema del recurso de agravio e inclusive acuñó el tema de que no necesariamente el demandante que perdía podía ir al Tribunal Constitucional vía proceso de agravio. Entre otros aspectos importantes que hizo el tribunal en esa época. Yo era juez superior, era flamante juez superior, nombrado el año 2009, estaba estudiando, terminando el doctorado, y me llamó mucho la atención un tema que digamos, fue resuelto por el Tribunal Constitucional relativo a el trámite de un proceso constitucional en el que inicialmente un proceso constitucional que había sido rechazado liminarmente como improcedente, sin correr traslado al demandado, eso hoy no es factible porque no hay rechazo liminar de la demanda de acuerdo a la ley actualmente, pero en ese momento sí se podía. Se apelaba, se confirmaba la resolución de improcedencia e iba con el recurso de agravio al Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional, invocando la denominada autonomía procesal, que era un concepto acuñado en el Tribunal Constitucional alemán, dijo que él podía entrar a resolver, decía que él podía entrar a resolver el fondo del asunto. Fíjese, demanda improcedente, resolución de la sala superior, confirmada como improcedente, se iba al tribunal y el tribunal entraba al fondo. Entonces la preocupación y la inquietud que yo tenía en ese momento era ¿por qué el tribunal entraba a resolver el fondo del asunto si la demanda no había sido corrido traslado al demandado? Entonces el debate y la discusión se centraba en el hecho de la relativización, y ese fue el título, la relativización del derecho de defensa o audiencia bilateral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál era el fundamento que tenía el Tribunal Constitucional para poder entrar al fondo del asunto?
porque había un debate. El derecho a la defensa y el derecho a la audiencia bilateral es un principio del proceso, no del procedimiento. Tenemos el chip de que si no hay defensa, no hay proceso. Es un derecho fundamental, digamos que integra el núcleo duro del debido proceso, previsto en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Entonces, el tribunal alegó en ese momento de que podía entrar al fondo porque estaba en discusión una materia muy sensible en autos, por ejemplo, un tema de pensiones. Si una señora de 80 años no podía esperar que se anule todo lo actuado para correrle traslado a la demanda. Y con los actuados que tenía podía entrar a resolver el fondo del asunto. Y entonces, a partir también de una contrastación con jurisprudencia extranjera, doctrina extranjera, lo que proponíamos en realidad, a pesar de que el tribunal decía que se efectuaba un test de ponderación, en el sentido de que estaba el derecho de defensa, principio elemental del debido proceso, y el derecho a la pensión o al trabajo, entonces entendía el tribunal que debía sacrificar un principio frente a otro. Pero una de las propuestas de la tesis en ese momento era que, como ocurría en algunos países, como Chile, por ejemplo, se podía generar un mini contradictorio en sede constitucional. Mini contradictorio, en el sentido de correr traslado al demandado de los términos de la demanda a efectos de que pueda decir algo. Por ejemplo, hoy tenemos el proceso de medidas de protección en violencia familiar. Se dictan sin conocimiento del demandado. Y lo único que hace el demandado es, en el momento en que apela, aporta toda la prueba. Parece una medida autosatisfactiva que en Argentina se reguló mucho. Para que quede grabado. Estaba diciendo que si bien el nuevo Código Procesal Constitucional tiene la regla de que no hay un rechazo liminar, cada una o dos sentencias del Tribunal Constitucional está convalidando rechazo liminar. Sí, el juez dijo improcedente, la sala confirmó la improcedencia, fueron agravio y rechazo liminar. Son demandas, digamos, maliciosas o antojadizas, ¿no? Y las tengo ahí, digamos, seleccionadas porque donde el tribunal fundamenta por qué está convalidando, ¿no? Yendo contra el texto expreso de la norma. Si eso lo hace un juez ordinario, pues te lo acusa, ¿no? Bien, a ver, esta es la última pregunta que voy a hacer. Un comentario: la semana pasada, o hace 10 días, se han dictado 2 sentencias del Tribunal Constitucional contra la Junta Nacional de Justicia en casos Aldo Figueroa Navarro y Víctor Ticona Postigo, ¿no? Ambas estimatorias de sendo recursos de agravio constitucional. Un comentario breve, no más de 5 minutos. Muy bien, doctor. Probablemente, y lo digo con mucha sinceridad, pueda deslizarse por ahí algún comentario desde el punto de vista subjetivo, porque precisamente yo estoy acá, como dicen ustedes, en virtud de un mandato judicial. Sin embargo, yo creo que formalmente la sentencia es correcta. Me refiero a enfatizar algunos principios constitucionales como el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, que regula la jerarquía normativa. Creo que desde el punto de vista kelseniano que se mantiene hasta ahora, la Constitución está por encima de la ley y, bueno, la ley es normas infralegales que están también debajo de ello. Hay que respetar una jerarquía normativa porque además se vincula con el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, ¿no? El poder emana del pueblo y nadie puede arrogarse
un poder tampoco que no tiene. Hacerlo es rebelión o sedición. Todas, por un principio de concordancia práctica, todas las instituciones deben actuar conforme a la Constitución y la ley. Más aún, si también la Junta Nacional de Justicia se regula por la Ley 27444, la ley, el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece que todos los procedimientos, incluso los sancionatorios, se regulan por ley, principio de legalidad. Ese es un punto importante. Segundo punto que yo rescato ahí, que la potestad disciplinaria de la Junta quede incólume, como debería ser, digamos, desde una mirada constitucional. La Constitución ha otorgado, ha concedido a la Junta Nacional de Justicia la facultad disciplinaria, además del nombramiento, ratificación, destitución o procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales. Eso no ha sido, digamos, afectado. La discusión está en torno, entiendo, al procedimiento de la investigación preliminar, al paso de la investigación preliminar, ¿no? Como un requisito previo para dar inicio al proceso ordinario. En realidad, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece distintos tipos de procedimientos, es verdad. Y de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, hay una jerarquía normativa. El reglamento está, digamos, debajo de la ley y no puede transgredir ni desnaturalizar la esencia misma de la ley. Inclusive en este caso, en mi caso se decía, el fundamento de la argumentación de la Junta, lo que pasa es que este proceso no ha llegado al tribunal, pero se decía que no me podían otorgar la bonificación porque no estaba en el reglamento, ni en las bases del concurso. Pero la ley del servicio militar es ope legis, y es vinculante, está por encima del reglamento. Y ese es uno de los fundamentos del juez para amparar también la pretensión. Una interrupción. En resumen, usted comparte la decisión del Tribunal Constitucional. Sí, pero no, lo que quiero decir es lo siguiente, señor doctor. La discusión está en torno a si la preocupación que se tiene para poder, digamos, ejercer la facultad disciplinaria en casos, por ejemplo, de conducta notoriamente ilegal o bochornosa, o en casos de flagrancia, en caso de jueces o fiscales, que podría eventualmente darse, es generar un proceso rápido para poder destituirlo. Pero yo lo que creo, señor presidente, es que alguien podría estar instaurando el proceso ordinario, pero a la vez la Junta no tiene proscrita su facultad para dictar medidas cautelares, como lo hace la autoridad de control, que dicta medidas cautelares, y las medidas cautelares no están proscritas como una facultad de la Junta Nacional. Gracias. Adiós. Yo tengo mi punto de vista distinto respecto a lo que se está comentando. En la medida que no ha sido mi intervención, me reservo cualquier comentario. Lo que sí le deseo preguntar viene a propósito de una columna de opinión que ayer ha sido publicada en el diario Correo, escrita por el señor Jorge Esteves Alfaro, que justamente se ocupa de su situación particular. ¿Usted conoce al señor Esteves Alfaro? No lo conozco. ¿Ha leído el artículo de opinión? Sí lo he visto, más o menos a las 12 de la noche. Ya, correcto. Entonces, como esto es un tema que ayer ha sido publicado, yo creo que me corresponde, o en todo caso corresponde a la Junta y a mí como miembro que la integra, citar lo que dice, ¿no? Para
escuchar alguna opinión respecto a esto. Yo solamente estoy recogiendo y voy a recoger lo que dice este columnista, ¿no? Que yo tampoco conozco, pero dice lo siguiente. El título es El Poder Judicial en su laberinto. Y luego de señalar que mientras que el Poder Judicial defiende su autonomía y resiste los embates del Ejecutivo, en su interior, dice, ocurren hechos que generan controversia y cuestionan su credibilidad. Y ahí menciona, uno de los casos más llamativos es el del juez superior Augusto Ruidíaz Farfán, vinculado en un audio con el destituido juez César Inostroza, procesado por organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias, ¿no? Y después de algunos párrafos señala, refiriéndose al tema puntual que es el del puntaje, y que bueno, ya ha sido, es una cuestión decidida judicialmente, ¿no? Usted ha recurrido en el uso legítimo de su derecho de acción a un proceso de amparo. Dice, este caso adquiere mayor gravedad si se consideran los antecedentes de Ruidíaz, además de su vinculación con Inostroza Pariachi, y después hace mención a una propuesta de destitución del Poder Judicial. Entonces, con el debido respeto, señor Ruidíaz, y teniendo en cuenta que esta es una entrevista informativa, una reunión informativa, es más, previamente usted ha actualizado, creo, su hoja de vida, ¿no? Aquí en la Junta Nacional de Justicia, pero repito, no puedo dejar de pasar por alto esta noticia periodística, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que pueda explicar, ¿no? El contexto de esta afirmación, si hay algo de cierto, si ha tenido procesos judiciales relacionados a este tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor de la Puente. Bueno, en principio sí me llamó la atención la oportunidad y el momento en que sale esta noticia. No conozco al periodista, hay una inveterada costumbre de no contrastar la información y sale sobre todo teniéndose la posibilidad de contrastarla y escuchar a la parte que posiblemente pueda ser agraviada. Creo que esa es la decencia de un buen periodista en principio. A mí no me llamó nadie, sale un día antes de esta entrevista y sí, bueno, es parte también del trabajo que hacen los periodistas. El año 2018 yo era miembro del Consejo Ejecutivo. Lo dije también en la entrevista anterior. Dije que luego de estos audios que se propalaron el año 2018, la Sala Plena de la Corte Suprema, que es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, dispuso que cada consejero sea sometido a la evaluación de esa conducta por esos audios, digamos, a los pares, a sus pares. Mis pares eran los presidentes de corte de todas las cortes superiores del Perú, que se reunieron en 3 sesiones en Lima, el año 2018, y dispusieron mi continuidad por esos hechos. Acá tengo una constancia que le he adjuntado, que me entregó el doctor, que me expidió el secretario general de la Corte Suprema de la Justicia de la República, que dice que emite la presente constancia que acredita que en el acta número 23 de la sesión extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, del 29 de octubre del 2018, a foja 9, obra el Acuerdo 82-2018, el que expresamente señala, sobre la base de lo decidido por la Junta de los señores jueces superiores, el señor Augusto Ruidíaz Farfán continúa como integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Yo cumplí mi mandato hasta el año 2019, yo no fui separado ni un día, ni un segundo. Cumplí mi mandato del 2015 hasta el 2019. ¿Por qué razón? Porque los jueces superiores entendieron que no había ninguna irregularidad en mi conducta, porque yo no era ponente del caso,
tenía informes favorables, era una situación de salud objetiva en el que el consejero no tenía mucho que decir, era una llamada inocua en realidad. Luego del 2019 que terminé mis funciones, señor, el 21 de agosto del 2019 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con resolución administrativa 330-2019, que he adjuntado también, dispone con un nuevo Consejo Ejecutivo ya remozado, expresar reconocimiento y felicitación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial al doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, por su destacada labor y eficiente desempeño como integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el 8º periodo de sesiones, agosto de 2015, agosto de 2017, y 9º periodo de sesiones, agosto de 2017 y agosto de 2019. Pero si esto fuera poco, porque esto sí di cuenta del año 2021, en una suerte que yo ya considero una persecución y una estigmatización de un magistrado de carrera sin medidas disciplinarias, la OCMA empezó a investigarme. La OCMA, dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial, está por debajo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Nosotros éramos segunda instancia de la OCMA en materia disciplinaria. ¿Cómo es posible que la OCMA podía investigarnos si la ley orgánica establecía que los miembros del Consejo Ejecutivo tienen las mismas, doctor, las mismas prerrogativas, consideraciones y categoría que un juez supremo? Las mismas. Y sin embargo, se avanzó ilegalmente con un procedimiento de ese tipo. Hoy día, esta es una resolución de diciembre del 2024 expedida por el doctor Roberto Palacios Brand, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que dispone el archivo definitivo de esa investigación. Y es más, dice, anulándose toda información relacionada a este procedimiento y la propuesta de medidas disciplinarias en este proceso. Entonces, no hay absolutamente nada, no tengo medidas disciplinarias. Y esto es totalmente falso. Hace alusión a que yo en vacaciones entré al ejército y en 15 días me dieron el grado de teniente y luego de capitán. Es absolutamente falso. Sí, ese aspecto, disculpe que lo corte, ese aspecto no he hecho mención porque además creo que con la respuesta que dio a la miembro Cabrera, para mí ese tema quedó superado. Le agradezco la respuesta que ha brindado, ¿no? Ya mencioné el contexto en el que la planteo, o en el que la planteé. Otra pregunta que quiero hacerle. El 9 de febrero, hace casi un mes, se llevó a cabo la audiencia en el Tribunal Constitucional respecto al proceso de inconstitucionalidad que ha promovido la Defensoría del Pueblo con relación a diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio. Correcto. ¿No? Usted en el 2019, y cualquiera que entre a la web, ¿no? Donde no hay ya prácticamente zonas reservadas respecto a la información, usted como miembro del Consejo Ejecutivo, diría yo, y esto es un término propio, se convirtió en ese contexto en un abanderado de esta subespecialidad, ¿no? Lo he escuchado en varias veces, en varias ocasiones, porque tiene varias participaciones en seminarios, en seminarios internacionales también, referirse a esta subespecialidad y a su implementación, ¿no? Y a saludar la incorporación de esta subespecialidad a través de la gestión del doctor Lecaros, ¿no? Que en paz descanse. Entonces, hay diversos artículos, repito, que se han cuestionado, ¿no?
a mí me llama la atención uno en lo particular, ¿no? Que está relacionado a este deber de los servidores y funcionarios de denunciar cualquier situación, denunciar al Ministerio Público cualquier situación que observen en el ejercicio de sus funciones que pueda tener una relación con un tema de corrupción, ¿no? Y me refiero a corrupción dentro del gran marco del lavado de activos, trata de blancas y otros delitos conexos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría esto impidiendo tanto el funcionario servidor público, y yo me atrevería a conectarlo con, y ahí es donde quiero entrar en materia, con las decisiones judiciales, ¿no? ¿Por qué? ¿Y dónde va la pregunta, ¿no? ¿Cuál es su razonamiento? Primero, respecto a esta demanda que ha interpuesto el defensor del pueblo como titular de la OCA, del organismo constitucionalmente autónomo, y en segundo lugar, ¿cómo podría quedar en caso el Tribunal Constitucional se pronuncie y declare inconstitucional estos artículos de la Ley de Extinción de Dominio? Y ahí hay otro tema que también me permito preguntarle. ¿Sería posible la aplicación de la normativa internacional, ¿no?, referida a corrupción, la Convención de Palermo, para ser específico, la Convención Interamericana de la Corrupción, toda la normativa internacional que ayuda y que sustentaría, ¿no?, este tema de la extinción de dominio? ¿Estarían los jueces premunidos, ¿no? Si bien es cierto la Constitución establece que pueden hacer control difuso, estarían premunidos a partir de estos instrumentos internacionales de seguir, de aplicar este principio de lucha contra la corrupción de manera general, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a eso, señor Ruiz Díaz? Gracias, doctor. Bueno, en principio, en tanto hay una demanda de inconstitucionalidad en este momento contra el decreto legislativo 1173, que regula el proceso de extinción de dominio y su reglamento, el Código Procesal Constitucional establece que lo resuelto en el proceso de inconstitucionalidad obliga inexorablemente al juez a pronunciarse, digamos, en el sentido que lo establece el Tribunal Constitucional en principio, ¿no? Las normas cuya constitucionalidad o no han sido determinadas por el Tribunal Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad, desde mi punto de vista, deben aplicarse. Claro, usted me podría hablar de un tema, de una suerte de control de convencionalidad, ¿no?, acuñada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos posiciones. Algunos dicen que es con relación a la Convención Americana de Derechos Humanos, y ahora se está hablando de una extensión incluso a otro tipo de tratados y convenios. Es muy riesgoso. Pero yo sí creo que una norma no tiene una vocación de eternidad, que la norma de extinción de dominio debe corregirse totalmente, en algunos aspectos esenciales, porque el fundamento de la implementación de la ley de extinción de dominio es para perseguir aquellos delitos complejos, organizaciones criminales. No nos olvidemos que esto empieza en Colombia, para una lucha de un narcoestado contra los cárteles de Pablo Escobar. No olvidemos que eso se implementa mucho en México, porque ahí hay una cantidad exorbitante de
tráfico ilícito de drogas. El proceso de extinción de dominio no está diseñado para quitarle el triciclo al informal. Eso denota un trabajo eficiente de la Fiscalía. Porque la Fiscalía, que es la que promueve la acción, se llama demanda, no se llama ni siquiera denuncia, debe, en la etapa previa, reservada, digamos, acopiar todos los medios de prueba que permitan que efectivamente o la adquisición de un bien tiene un fin ilícito o se está dando una destinación ilícita. Señor, yo podría tener un inmueble, es una persona común y corriente, alquilar un inmueble, y en el inmueble podría originarse un delito y yo perder ese inmueble. Y se me exige una diligencia del más alto nivel para yo poder estar al tanto de lo que hace el arrendatario. Fuera de las obligaciones esenciales que establece el Código Civil, incluso entre las obligaciones mutuas entre el arrendador y arrendatario. Eso, por ejemplo, no me parece correcto. Segundo lugar, no me parece correcto que esta acción sea imprescriptible. Y que además puede aplicarse contrario al texto de la Constitución. Fíjese, el artículo 103 de la Constitución establece que la norma rige a partir de su publicación, el día siguiente de su publicación. No tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorece al reo. Esta norma se está aplicando retroactivamente. Ya en Trujillo ha habido un caso en donde un proceso de extinción de dominio se ha aplicado por un hecho que ha ocurrido hace 30 años, cuando el decreto legislativo 1104 que regulaba la extinción de dominio establecía 20 años del plazo de prescripción. Mejor dicho, esa acción ya había prescrito. Y sin embargo, con esta nueva normatividad, le aplicaban al infinito. Si es al infinito, podríamos estar extinguiendo el dominio incluso de bienes de la colonia, de la república. Y eso es, desde cualquier mirada constitucional, es inconstitucional. Entonces, eso necesita un ajuste. Necesitamos, sí, efectivamente, el año 2019 implementamos el subsistema de extinción de dominio con 28 millones. Tiene razón, yo estaba a cargo de la unidad técnica de implementación del Código Procesal Penal y con 28 millones pusimos 28 juzgados a nivel nacional de extinción de dominio y 3 salas macrorregionales en Trujillo, en Lima y en Arequipa. Pero siempre decíamos que deberían haber estas reuniones interinstitucionales entre el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, PRONAVI, etcétera, para establecer correctamente el funcionamiento de este mecanismo de extinción de dominio. Necesitamos corregir algunas cosas. Esperemos lo que dice el Tribunal Constitucional, pero creo que es una herramienta importante, desde luego, ¿no? Es una herramienta importante porque, digamos que ataca los bienes de las organizaciones criminales, el dinero, la billetera, decíamos nosotros, de las organizaciones criminales. Pero fíjese, desde el 2019 al 2025 ya van 6 años. Son juzgados transitorios. Tenemos 28 juzgados transitorios, doctor, y 3 salas con 9 magistrados provisionales. ¿Cómo es posible que después de 6 años, que ya ni siquiera eso es temporal, ya es inercial, no se conviertan en permanentes de cara a que la Junta Nacional de Justicia pueda nombrar jueces titulares? Es una situación que yo no comparto, que es perversa, porque si cuestionamos el tema de la provisionalidad, miren, tenemos ahí un vivo ejemplo de un sistema que se autofinancia y de un sistema que todavía no da cuenta
de lo recaudado y cómo es su distribución. ¿Cómo es su distribución, doctor? En Colombia había un símil de Pronavi, pero Pronavi entró en temas de corrupción. Y lo que hacen en Colombia ahora es tercerizar la recuperación del activo y la distribución de lo recaudado, que puede perfectamente solventar los grandes problemas de presupuesto del Poder Judicial, doctor. Gracias por su respuesta, señor Ruiz Díaz, pero una inquietud. Y la última. ¿Qué ha fallado? La norma, porque la norma entró en vigencia y se está cuestionando al borde del plazo de prescripción. Ha fallado la norma, han fallado las personas, ha fallado la articulación, porque en el 2019 yo he escuchado varias de sus intervenciones y parecía que la implementación, el fondo, el contenido, en esencia, la norma, era una norma prácticamente perfecta, ¿no? Entonces, entiendo que ha variado su punto de vista en virtud a las deficiencias que se han presentado en su implementación, ¿o a qué otro factor? Algunos fallos que no corresponden, ¿no? Porque, repito, se está más bien incidiendo mucho, no en la delincuencia transnacional, como es el fundamento de la Convención de Viena, de Palermo, de Estrasburgo. El fundamento es la persecución de los bienes provenientes del delito, incluso entre países, porque la recuperación es muy compleja. Y entonces se está incidiendo en lo mínimo. Y ese no es el fundamento de la extinción de dominio, porque pasamos del problema que la incautación y decomiso del proceso penal, digamos, que estaba incorporado en el proceso penal, a una figura autónoma del proceso penal o de cualquier tipo de proceso independiente que persigue bienes y no personas, ha sido la falta de coordinación. No sabemos la distribución de la extinción de dominio. En Colombia hay un gran porcentaje de dinero que va, doctor, a recuperar o a indemnizar a las víctimas de, digamos, los ilícitos o los delitos con los que se origina este tipo de extinción. Por ejemplo, en narcotráfico, en trata de blancas, o trata de personas, ¿no? En minería ilegal. O sea, deberíamos ver una presencia del Estado con lo recuperado en las zonas altoandinas de La Libertad, por ejemplo, en donde la minería ilegal prácticamente ha puesto en zozobra no solamente a la zona altoandina, sino prácticamente a toda La Libertad. Porque ese delito genera otro tipo de actividades ilegales. Gracias por su respuesta. De nada, doctor. Buenos días, señor Ruiz Díaz. Buenos días, doctor Un Cercovich. tema muy corto y aprovecho su experiencia en materia constitucional y básicamente en principios del derecho. Usted sabe que por el título preliminar los jueces no pueden dejar de aplicar, de administrar justicia, por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran al derecho peruano. ¿Usted conoce algún principio que inspire al derecho peruano? ¿Hay principios propios de nuestro derecho? ¿O quizás este artículo, el título preliminar del Código Civil, tiene cierta deficiencia? ¿Cuál es su opinión? Bueno, hay principios del derecho peruano. Por ejemplo, el principio de no fallar, digamos, en un proceso judicial en contra de una conducta, la teoría de los actos propios, el principio de los actos de la buena fe
ligada a la teoría de los actos propios. Esos son principios generales, universales. Sí, ¿no? Lo que es pasa universal. es que el título preliminar es preciso cuando dice que, y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. Entonces, mi pregunta era, aprovechando su experiencia en estos temas, si hay efectivamente principios propios del derecho peruano, tenemos una teoría de principios del No derecho hay. peruano específicos, especiales, distintos a los que se conocen en el mundo, o, como usted dice, no hay, y en consecuencia estaríamos concluyendo que este artículo, el título preliminar, está deficientemente redactado. Por supuesto que sí. Pero es un código de 1984. En la teoría general del derecho se dice que el intruso de la ley no es el principio. Antes se maneja, todo el tema era, digamos, resuelto con principios más que con normas y con leyes, ¿no? Yo creo que hay ciertas parcelas del derecho en donde, digamos, se han acuñado algunos principios que corresponden, digamos, ser aplicadas, pero no han sido totalmente sistematizados, ¿no? Que es un problema también de la política pública, de la predictibilidad y la adecuación normativa. En materia constitucional, ya lo he dicho, el tribunal, por ejemplo, pretorianamente ha acuñado algunos principios que no estaban ni en el extranjero ni en el Perú. Les ha dado forma. El estado de cosas inconstitucional estaba... Eso es pretoriano. Eso es pretoriano. Estaba regulado en la jurisprudencia constitucional colombiana, pero digamos diseñado a su realidad, eran desplazados por el narcotráfico. Y acá el Tribunal Constitucional lo ha ampliado no solamente para temas de pensiones, no solamente para temas laborales, sino también otro tipo de jueces, por ejemplo. Hay una deuda social que tienen con los jueces y que el tribunal ha dicho que eso es un estado de cosas inconstitucional. Una deuda de hace 30 años que afecta a un número indeterminado de personas. El tema pensionario también. Estoy hablando de hace 10 o 15 años. Yo he sido juez civil en Trujillo. Veíamos casos de pensiones también. Y teníamos, señor, una carga de 5.000 expedientes, de los cuales el 10% eran procesos civiles y el resto eran procesos de pensión. Entonces, se necesitaba un principio orientador para resolver todo este tema. Se necesitaba una pauta general ya para resolver casos muy similares, en las que el Estado era el mayor incumplidor de sentencias y además generaba pues una serie de injusticias en el que el tribunal se pronuncia. Principio orientador que se necesitaba era un principio propio del derecho peruano. Yo creo que tenía sus matices, no era exactamente igual al... Entonces, eso contradice su opinión de hace unos minutos que dice que este artículo está deficientemente redactado, porque aparentemente sí habría algunos principios propios del derecho peruano. En ese momento sí, porque ese Código Civil es de 1984. Okay. Perfecto, doctor, gracias. Bien, señor Ruiz Díaz. En vista de las preguntas que se le han hecho, hay tres cuestiones que me parece importante planteárselas para que las pueda resolver. En primer lugar, ¿qué mecanismos? En primer lugar, digo, ¿qué mecanismos considera usted que se deberían implementar a su juicio para garantizar un alto estándar de integridad, probidad y ética en los magistrados peruanos, inclusive en situaciones extremas de conflicto de interés? Esa sería la primera cuestión. ¿Qué mecanismos a su juicio deberían implementar? Bueno, a mí parece que los cursos de ética y de ontología de manera
permanente en magistrados, inclusive provisionales y suplentes, debe ser un imperativo. Tenemos los principios de Bangalore, que han sido invocados muchas veces, ¿no? Como estándar de conducta judicial del magistrado, juez o fiscal. El esfuerzo de muchos países, o sea, es un tema ni siquiera local ni doméstico, un tema internacional, por construir una judicatura independiente e imparcial sobre la base del fortalecimiento de valores y principios éticos. Yo creo que esos principios de Bangalore, si bien es cierto, son estándar de comportamiento, a lo que apuntan, como dicen quienes lo celebraron, es a fortalecer un principio fundamental como es la independencia y la imparcialidad del juez. Porque entienden ellos que fortalecidos estos valores, la legitimidad ante la sociedad se gana. Hoy tenemos un esquema de control disciplinario externo en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, con la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Entiendo que es muy breve para apreciar cuál es el impacto que ha tenido la creación de estos órganos disciplinarios y de control de los jueces y servidores del Ministerio Público. Tienen mucha labor que hacer ellos. Si eso lo tenía la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, y lo tiene la autoridad en este momento, corresponderá a la Junta Nacional evaluar cuál es el compromiso y cuál es la labor que ha tenido estas entidades creadas por ley para ver si es que se han cumplido, ¿no?, de cara a la búsqueda de un juez, de un perfil de un juez honesto, independiente, responsable. Nosotros tuvimos una experiencia importante, señor, cuando yo fui presidente del 2013 al 2014. Tuvimos una serie de buenas prácticas, jornadas extraordinarias. Yo también quiero ser juez. Fue un programa que a nosotros nos interesó mucho. ¿En qué consistía? Ubicamos los colegios de Trujillo, en donde los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria podían ser incorporados a este programa. Yo también quiero ser juez. Y después de planificar su presencia, sus recorridos en las cortes, en los juzgados, para un alumno de cuarto o quinto año era importante visitar un juzgado o una sala y saber cómo, porque se desconoce, incluso hasta un estudiante de derecho, se desconoce cómo se llama el juez que ve delitos, que conoce delitos, que conoce temas de familia. ¿Quién conoce en segunda instancia? ¿Cómo es el comportamiento del juez? ¿Cuál es su hora de ingreso? Es decir, con ese tipo de buenas prácticas queríamos reencontrarnos con una colectividad que quiere un juez legitimado, responsable, honesto, con corrección. Y a la vez fortalecíamos una vocación. No he podido hacer un control posterior de si alguno de ellos ya está estudiando derecho o quiere ser juez o quiere ser fiscal. No lo sé, pero se requiere es un objetivo prioritario, doctor, de la política pública de reforma del sistema de justicia que lamentablemente este año termina, porque el decreto legislativo, el decreto supremo 012-2021, JUS, estableció la política desde el 2021 al 2025, o sea, ya se terminó.
y tendríamos que reformular la política. Y uno de los objetivos prioritarios de esa política era también el control del profesional en las universidades. O sea, tratar de coordinadamente establecer un perfil de estudiante de derecho que en el futuro pueda también probablemente ir al Poder Judicial o al Ministerio Público, porque hay que trabajar también sobre las bases. Es un problema estructural. Y entonces yo creo que estos, como se hizo en su momento con los laboratorios de conciliación que hacían algunas universidades, para fomentar esta forma de solución de los conflictos de intereses. Entonces, se puede hacer, una política pública es una estrategia general, el qué hacer, y ahí luego se establece pues las actividades, las acciones, y luego el monitoreo de lo que hay que hacer. Ok, entonces usted propone mecanismos, primero, de prevención, desde la capacitación en ética, ¿no es cierto? Y luego de control disciplinario. Así es. ¿No le parece que también se debe comenzar por la estricta y rigurosa selección? Por supuesto. De elegir cabalmente quiénes van a ser. Pues. Pero me parece muy buena práctica esa que mentalizó en Trujillo. En Trujillo, sí. Yo también quiero ser juez porque es acercarse con el titular de la potestad militar de justicia. Pero los magistrados son mandatarios. ¿Cierto? Bien. Ya, y en lo personal, ¿cómo garantizaría usted esos estándares de probidad, de ética, ya en lo personal? Bueno, en lo personal, el tema de la imparcialidad y de la independencia en el despacho, bueno, es un imperativo, ¿no? Es decir, tener claro que el juez es uno de los protagonistas esenciales del proceso que va y que tiene que tener la convicción, y además está en la norma, de que su papel va a ser componer un conflicto de intereses buscando la paz social. En ese escenario hay también algunas garantías, señor, que fortalecen este aspecto también de la independencia y la imparcialidad. Por ejemplo, las causales de abstención, las causales de recusación, las causales de impedimento. Y esas son garantías que nos permiten a nosotros, pues si yo veo que mi amigo íntimo o mi enemigo manifiesto está litigando, tengo que hasta apartarme del proceso. Y ese es un comportamiento ético. Y nosotros no podemos, bueno, pues reunirnos tampoco como lo hace cualquier persona común y corriente. Tenemos que tener una corrección interna y externa lo suficientemente posible para poder impartir justicia con independencia, porque como decía Calamandrei, él decía, es imposible que yo sienta una tranquilidad si veo a un juez en un estadio, en una barra brava gritando, voy a tener ciertas dudas, ¿no? Exactamente. Y finalmente, para concluir, ¿ha tenido usted alguna relación con personas o instituciones que puedan comprometer precisamente esa independencia, esa parcialidad, esa ética de la que nos ha hablado en su desempeño futuro como magistrado? Fíjese, yo entré el año 1993 a la Corte. Entré como técnico judicial. Estaba en el 6º ciclo de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. El año 1993. Entré muy joven, estaba en el 6º ciclo de la universidad. A partir de ahí he hecho mi carrera como técnico judicial, secretario de juzgado, relator de sala, juez suplente y juez titular departamentado, especializado y superior. Digamos que no he litigado, no he ejercido la defensa libre, ¿no? Estoy en un club social en Trujillo de hace muchos años, ¿no? Pero si fuera el caso,
tendría que obviamente abstenerme, ¿no? No tengo una vinculación adicional con otra institución, ni política, y salvo mi vinculación con el ejército, ¿no? Claro. Muy bien, señor Augusto Díaz Farfán, la entrevista informativa ha concluido. Qué bueno. Muchas gracias a todos.